Entonces, premeditadamente dejamos un espacio un tanto extenso para la palabra de la doctora Mónica Garmendia, porque es un tema no menor. Y lo reitero nuevamente, no es un tema no menor y que se habla muy poco. Y de esto hago responsable directa a la actual, el anterior también, pero a la actual ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. No ha pronunciado una palabra. Y dentro de su área, concretamente, sí, indudablemente está Raberta a cargo de todo el tema previsional en la República Argentina. Raberta tampoco se ha pronunciado. Y esto es tremendo, porque reitero, es condenar a jubilados y jubiladas a haberes de hambre, a querer ignorarlos y prácticamente enviarlos sin vueltas, tipo campos de concentración. Es un genocidio. Quizás resulte muy fuerte la palabra, pero la estoy utilizando con pleno y cabal conocimiento de lo que estoy diciendo. Es un genocidio. Es maltrato, es discriminación, es violación de derechos humanos fundamentales. Entonces, menos declamar y hacer. Y el gobierno nacional está ejerciendo un brutal, bestial, salvaje e inadmisible maltrato y violación de tratados, pactos y convenios internacionales para con un segmento enorme de la población irrespetable como lo son los jubilados y jubiladas. Y utilizando los aportes que han hecho durante toda su vida para otros fines, fundamentalmente fines electorales o para cubrir deudas que son propias de intereses partidarios. Tremendo. Bien. Habíamos dicho al comienzo del programa, y a su vez se había anunciado en los flyers correspondientes, que íbamos a hacer unas breves consideraciones sobre el rol de las ART con respecto a las enfermedades, los accidentes. Nuevamente los cuestiono, pero lo digo con cabal conocimiento de lo que estoy diciendo. De hecho, los índices de incapacidad que dan con la última reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, las comisiones médicas, claramente inconstitucionales, son muy bajos. ¿Quiénes pagan? ¿De quiénes dependen? Quienes pagan los haberes, retomando y cerrando la frase, de las comisiones médicas, en realidad, sí está bien, es de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, pero estamos hablando de Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Es decir, que no son comisiones ajenas a los intereses de quienes les pagan, que son las aseguradoras de riesgos del trabajo. Por ende, estamos alrededor de todo un sistema que es absolutamente perverso, de un sistema que ya lo hemos dicho y lo volveremos a repetir, que se basó en las mutuas de la época nefasta, genocida de Pinochet en Chile. De hecho, el actual presidente, Boric, ha presentado una modificación, una reforma al actual sistema de las mutuas chilenas, que celebro y que lo manifesté. Ayer se comunicó formalmente, hablé con amigos y amigas chilenas, que bueno, querían una reforma más integral, pero de todas maneras es un avance muy grande el que se ha hecho. Muy grande. Y todavía en Argentina, gobierno tras gobierno, continúa el régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo, que va en total perjuicio de los trabajadores y de las trabajadoras.
Los montos de las indemnizaciones, los porcentajes que dan las comisiones médicas, sobre todo con la última reforma, son muy bajos, absolutamente parciales. Y por eso los reclamos ante la justicia prosperan de una manera diferente. No obstante, hay que tener en cuenta que muy desafortunadamente, en ciertos casos, la justicia, y yo considero y siempre consideré que hay que ir a la justicia laboral, a pesar que los índices en la justicia civil y comercial son mayores, ¿no? Se ha pronunciado muchas veces a favor de las aseguradoras del riesgo del trabajo. Hay que tener en cuenta un detalle que no es menor, que muchas veces la denuncia de las consecuencias de sobre todo de una enfermedad profesional, por ejemplo, de una hipoacusia total, sordera total de los dos oídos, produce consecuencias con posterioridad a la jubilación y al retiro, por ende, del trabajador o de la trabajadora de la empresa, y lo denuncia con posterioridad. Pero las consecuencias de esa enfermedad contraída directamente y como causa directa de las tareas que ejerció ese trabajador o esa trabajadora durante años en un ambiente nocivo, insalubre, reiterativo, así machacando con ruidos, un ambiente contaminado muchas veces, que puede ser con aluminio, con plomo, con amianto, con ebonita, que son sustancias altamente tóxicas y que producen daños tanto a nivel físico como a nivel psíquico. El plomo, por ejemplo, y que no se perciben en el momento, se perciben con posterioridad y que producen daños irreparables, con efectos, en su gran mayoría, cancerígenos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Un ejemplo. Un trabajador, una trabajadora, cesa porque se retira o porque contrajo una enfermedad, la consideran, vamos a poner cáncer, la consideran inculpable. Pero si rastreamos un poco, esa enfermedad es consecuencia directa de las tareas que ocasionó y del medio ambiente laboral absolutamente tóxico, contaminado, y que provocó ese daño irreparable en la salud en su integralidad, en la salud en términos tanto de la OIT como de la OMS, es decir, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud, es decir, el ser humano en su totalidad, cuerpo, psiquis. Por ejemplo, si vamos a un caso de un dictamen de comisiones médicas, no se reconoce el daño psíquico. Y siempre, en un 99,9%, es decir, casi 100%, las consecuencias de un accidente, de una enfermedad, de una patología, consecuencia directa del trabajo, produce daños no solamente físicos, sino también y concomitantemente, conjuntamente, daño psicológico. Es inevitable, es un todo, porque el cuerpo, el ser humano, más que el cuerpo y mente son un todo. Nosotros somos una integralidad, no estamos escindidos, formamos un todo. E indudablemente, al saber que estamos más débiles, que no podemos trabajar, que se reducen nuestros haberes, que estamos
con licencias médicas permanentes, que en muchos casos se reconocen, que en otros no, que los médicos de las empresas que hacen los controles lo consideran no consecuencia del trabajo, es decir, enfermedad inculpable y no culpable, es decir, culpa de la empresa, que exigió, que obligó, que ordenó realizar ciertas tareas y bajo ciertas condiciones y a veces en jornadas extenuantes. En fin, no es un tema menor. Es un tema duro, es un tema fuerte, pero es un tema que continúa. Y tengan en cuenta que esto surgió desde la época de ese acuerdo marco que siempre recordamos, porque no es menor, hay que recordar la parte histórica, el acuerdo marco de la época de Carlos Saúl Menem, de Domingo Cavallo como ministro de Economía, y de personas que estaban a cargo del Ministerio de Trabajo en esos momentos. No era trabajo y empleo, trabajo y seguridad social, y a su vez de los gremios, no en ese momento de la CTA, sino de la CGT, que dieron su apoyo, y también de las centrales empresariales. Por lo tanto, esas leyes fueron continuando en el tiempo. Ese acuerdo marco dio lugar a numerosas leyes. Y de ellas surge las aseguradoras del riesgo del trabajo, es decir, la ley de riesgos del trabajo. Es necesario, y lo volvemos a reiterar, una modificación integral del actual sistema de cobertura de enfermedades y de accidentes profesionales. Es necesario un sistema que contemple al ser humano como ser humano. Es necesario un sistema que esté dentro de la normativa, de los preceptos, de las normas, de los principios rectores que están en pactos, en convenios, en normas internacionales y en compromisos asumidos por la República Argentina, y que por otro lado están muchos de ellos con jerarquía constitucional y dentro de nuestro sistema incorporados en la ya lejana reforma de 1994 constitucional de la Constitución Nacional, en la norma del artículo 75, inciso 22 y concordantes. Ahí hay toda una serie de tratados, de pactos, de normas internacionales que están plenamente vigentes y que muchas veces jueces y juezas pretenden ignorar, sobre todo en provincia de Santa Fe y sobre todo en Ciudad de Rosario, en beneficio de las aseguradoras de riesgos del trabajo, que no ven a los trabajadores y trabajadoras como seres humanos, sino como riesgos, como números, como cosas. Y los trabajadores y trabajadoras no son automóviles, no son cosas, son seres humanos y merecen el respeto, el trato digno. No son una mercancía en términos ya lejanos pero muy vigentes de la Declaración de Filadelfia de 1944. Y estamos hablando de fines, o ya promediando, no, nada más que promediando fines del 2022. Bien, damos por finalizado este Abrir los Ojos y nos reencontraremos el próximo viernes en la misma hora por la FM Gran Rosario 88.9. Buenas noches.